hecho el proyecto fue a convocatoria suya, falleció. Nos acompaña aquí su hijo Eduardo, bienvenido, y por eso quisimos dejar simbólicamente la silla adelante, que estaba destinada para el otro coordinador del volumen. Este libro es el cuarto de la saga de celebración de los 10 años del Observatorio de la Religiosidad Popular, que se fundó el 31 de octubre del 2014, así que en preparación a este año jubilar de nuestros 10 años, pues es el cuarto que se presenta. Es un libro en formato virtual. Les hemos puesto aquí el QR y también en el stand de entrada para que con su celular puedan escanearlo y descargar el PDF totalmente gratis. Entonces voy a presentar al primero de nuestros presentadores, comentaristas de este libro, que es el maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores, quien es maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador e investigador docente de la Maestría en Pastoral Urbana, coordinador editorial de la revista Puertas Lumen Gentium, miembro fundador del Observatorio de la Religiosidad Popular Alonso Manuel Escalante y de la Red Pastoral Urbana Ecuador. Autor de artículos sobre pastoral urbana, representaciones sociales, religiosidad popular, identidad social urbana. Algunos de sus textos han sido publicados en inglés y alemán. Pues le paso la palabra a nuestro primer presentador, maestro Alejandro. Buenas tardes a todos y a todas. Al inicio de esta presentación nos es necesario agradecer al Museo Nacional de Antropología por alojarnos en este importante y majestuoso recinto, a los organizadores de la 35ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por considerar este libro que nos congrega hoy, a la librería El Murciélago por sus gestiones para que pudiéramos estar presentes, a la editorial de la UIC por publicar este libro que representa el trabajo de muchas personas, al Observatorio de Religiosidad Popular por ayudarnos a recorrer este camino, porque las empresas verdaderamente importantes no se hacen de manera aislada, al proyecto ICALA por conceder en su momento la beca de investigación que permitió profundizar en este campo tan apasionante e intrincado, a la Universidad Católica Lumen Gentium por impulsar la investigación desde la pastoral urbana, investigación que ya se ha transformado en enseñanza compartida para todos sus estudiantes, a la maestra Ana Laura Vázquez Martínez y a su equipo por todo su esfuerzo y atenciones, al doctor Ramiro Gómez Arzaparro por no claudicar en el estudio de la religiosidad popular y adentrarse en su vertiente urbana, al doctor Jesús Serrano, que en paz de Dios descanse, por su infatigable audacia al proponer investigaciones pertinentes y actuales, a nuestras familias que con paciencia y comprensión han colaborado en nuestro trabajo intelectual, a todos los investigadores que nutrieron este libro con sus trabajos sobre religiosidad popular urbana, y a todos ustedes presentes el día de hoy por interesarse en un libro que ve la luz después del tiempo necesario para que, como buen vino, se difunda su contenido con el deseo de contribuir un poco al conocimiento de la religiosidad popular urbana y a la comprensión de este fenómeno que nos envuelve tan sutilmente todas nuestras vidas. Si bien es cierto que el libro Religiosidad Popular Urbana nació en el seno de la coordinación de la maestría en Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium,
También es cierto que su germen, como cualquier investigación científica seria, se encuentra a lo largo de años de profundización continua que realizaron, por un lado, los investigadores docentes de este posgrado y, por otro lado, los miembros del Observatorio de Religiosidad Popular. Ambos esfuerzos nos dotaron de aportes teóricos y de campo, nutriéndonos a la vez de cuestionamientos, metodologías y estudios de caso en torno a este fenómeno multifacético relacionado con la religión. Ahora, desde hace una década más o menos, nos llamaba poderosamente la atención la manera en que el ser humano busca caminos para relacionarse con el sentido último de la vida, con la trascendencia, con la divinidad, en última instancia con Dios. Y nos referimos a una relación que a momentos casi no se distingue del culto comúnmente que se realiza en los templos conocidos, pero en otras ocasiones se muestra totalmente irruptor de las formas hasta ahora aceptadas. Baste algunos ejemplos, y sobre todo sobre el culto cristiano católico. Aquí el primer ejemplo. Hacia el final de la celebración de la misa, algunos sacerdotes suelen invitar a los fieles a rezar alguna oración como el Ave María o cualquier otra. Si se consulta el Misal Romano, que es el libro donde se encuentra la correcta manera de celebrar y que recibe el nombre de rito ordinario de la misa, no se encontrará alguna instrucción que indica que debe hacerse de esa manera. El segundo ejemplo, las historias fundacionales de varios santuarios dedicados a la Virgen María, Madre de Jesús, importantes por su gran afluencia de creyentes, indican que fue la misma Virgen que pidió que se erigiera en un lugar determinado un templo para su culto. La indicación para la erección de esos templos dedicados a la Virgen fue dada a conocer por una persona, hombre o mujer, a quien la Virgen se le apareció y a quien se dio la orden de que por más intentos que se realizaran, la Virgen no podía ser desplazada a otro destino, ya fuera porque el peso aumentaba o porque la imagen regresaba a ese lugar en cada ocasión que se le pretendía mover a otro espacio. Estos, entre otros, son los casos de San Juan Diego en relación al Tepeyac, aquí en México, y la del Negro Manuel en la actual Basílica de Luján, en Argentina. Un último ejemplo. Lo conforman personajes controvertidos y no reconocidos por las autoridades eclesiásticas, ya sea que tenga cierta historicidad como Malverde o no las tengan como es la Santa Muerte. Ejemplos que rompen totalmente con la recta doctrina y el recto culto de la Iglesia Cristiana Católica. Todos estos ejemplos dan cuenta de lo que suele denominarse como religiosidad popular, es decir, la manera en que los individuos satisfacen su búsqueda de trascendencia, su búsqueda de Dios a partir de una apropiación de elementos que la religión les procura. Dicha apropiación se realiza desde su lugar en la cultura y en la sociedad a la que pertenecen y que funciona como un filtro. Ahora, esa manera de conectar con la esfera divina se realiza desde la materialidad de sus ritos y se manifiesta en el comportamiento social. Es decir, la relación con la divinidad no se reduce a la vida interna del creyente, sino que repercute en su realidad social inmediata, debido al comportamiento que se deriva tanto de sus valores como de sus creencias, ambas, como acabamos de mencionar, afines con su relación con la divinidad. Debido a que el comportamiento del creyente
tiende a ser coherente con lo que cree, en un momento posterior al establecimiento de la relación con la esfera divina, el creyente se vuelca primero hacia sus conocidos y después a los desconocidos para proclamar lo que ha recibido desde esa relación con la trascendencia, con la esfera divina, con los santos y con Dios. Porque está convencido de que esa relación trascendente es la piedra fundacional de su existencia en el mundo. Porque esa es la relación que le dota de un horizonte de significado para enfrentar las eventualidades de ese mundo que se desarrolla diariamente y que parece no llenarlo, satisfacerlo, procurarlo o protegerlo. Esa proclamación se realiza con, sin o a pesar del mandato de la autoridad religiosa. Ahora, la relación con la esfera divina crea una identidad muy específica que no se entiende en el aislamiento. Por ello, la proclamación realizada le permite al creyente integrar o integrarse a un grupo de semejantes. Ese grupo de iguales se erigirá como grupo de pertenencia y de referencia, pues comparten una existencia significativa frente al resto del mundo. Este grupo puede o no impactar a la sociedad con sus propuestas, y estas propuestas podrán ser o no consideradas o integradas por la autoridad religiosa como parte de su doctrina o su culto. Esto es un poco de lo que sucede con la religiosidad popular. Sin embargo, se puede dar un paso más. Muchos de los implicados en la religiosidad popular, ya sea como autoridad religiosa o como estudiosos del fenómeno, centraron su atención en la manifestación de la religiosidad popular en los entornos fuera de las ciudades. Esto se debió a sus propios rumbos de cada interés o de investigación. Sin embargo, en estos tiempos globales que nos toca vivir, la cultura occidental, nuestra cultura, nuestras culturas, solo pueden entenderse desde los anhelos urbanos a realizarse desde las ciudades o las grandes ciudades. Ya Fernández Cristilí, en su libro El espíritu de la calle del 2004, indicaba que hasta el campo es urbano. Pero la mención del urbano en la religiosidad popular no es una ocurrencia gratuita, porque bastante en la religiosidad popular se ve influido por algo que puede denominarse espíritu urbano, parte constitutiva ya de su genética, necesario para su reproducción social, pues al dotar de sentido de la vida de las personas, ha desarrollado los mecanismos necesarios para hacer una realidad viva que se adapta a través del tiempo y de las circunstancias mediante la modificación, la inclusión o la mezcla sincrética de sus elementos con piezas o partículas de otras culturas, tanto desde su materialidad como en su significatividad. Con esto en mente, mencionemos de inicio que la materialidad del espacio en que se desarrolla, ustedes lo han vivido al venir aquí, se desarrolla en el asfalto, el cemento y cada vez más en las torres de cristal. Este espacio de la ciudad se vuelve habitable, además, por los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua potable, el drenaje, el teléfono, servicios digitales, y todos esos servicios requieren una infraestructura mínima y de medios de transporte adecuados. Y luego tenemos problemas para estacionarnos, por ejemplo, o con tanto tráfico para siquiera desplazarnos. Por otro lado, debemos mencionar el mobiliario urbano, que hace que el espacio urbano sea menos hostil, como el alumbrado, las señales de tránsito, las jardineras, las fuentes, las estaciones de transporte público.
En segundo lugar, debemos mencionar los materiales necesarios para el culto, que también se enfrentan a cambios. Por ejemplo, el vasto mercado de velas y veladoras. La elección no siempre fácil entre flores naturales, de papel, de plástico o de otros materiales. Los tipos de iluminación, las telas para la ropa de imágenes y todos los implicados, teniendo en cuenta la gama de texturas, colores, fibras y costos. En tercer lugar, debemos mencionar lo menos material, pero muy importante, y que son los anhelos humanos por satisfacer, y que no necesariamente responden a una buena temporada de lluvias para una mejor cosecha o para la salud del ganado, sino que son anhelos y deseos urbanos como salario justo, prestaciones de ley, servicios de salud, movilidad social, ingreso a los mejores planteles educativos, vivienda digna. Todo esto contribuye a la subsistencia propia o familiar dentro de la ciudad y que van modificando la tradicional, por decirlo de esa manera, religiosidad popular y le dan el apellido de urbana. Por si fuera poco, todo lo anterior está enmarcado en la conformación de las relaciones sociales urbanas, porque las ciudades, al tener gran diversidad cultural, requieren idealmente de relaciones humanas respetuosas y tolerantes, solidarias y cooperativas, justas y equitativas, inclusivas, sostenibles y basadas en la confianza. Estas relaciones sociales en la ciudad, si bien no son siempre armónicas, sí deben permitir la convivencia social mínima. Además, los grupos o colectivos creados en torno a la religiosidad popular crean redes sociales de apoyo que pueden tener una manifestación no exclusivamente en el ámbito del rezo individual, sino que pueden ser germen de movimientos sociales con influencia en las políticas públicas, con protestas pacíficas o con comportamientos violentos, ya sea ante el Estado, ya sea ante la autoridad eclesiástica. Recordemos simplemente algunas situaciones de mayordomía y sacerdotes que no coinciden. Es en estos últimos puntos expuestos de donde surge el interés de este libro por profundizar en la expresión y desarrollo de la religiosidad popular desde las culturas urbanas y su impacto en la realidad socio-religiosa urbana. Este es el aspecto que aborda el libro que presentamos en esta ocasión: religiosidad popular urbana. Solo me resta mencionar que el libro explora facetas de la religiosidad popular urbana desde la construcción de un marco teórico sólido hasta el análisis de casos concretos, pasando por la reflexión sobre el empoderamiento individual. Esta obra ofrece entonces una visión rica y compleja de este fenómeno. Además, aporta datos empíricos sobre las creencias religiosas en la Ciudad de México, lo que resulta valioso para comprender la realidad actual de la religiosidad popular y orientar las acciones pastorales correspondientes. Quiero mencionar que que todos los autores dan un gran aporte con sus trabajos, y hacia el final el doctor Serrano hace un análisis estadístico sobre la encuesta de culturas religiosas en la Ciudad de México, y las va conversando con otras como la encuesta nacional de la juventud, para formar algo que se denomina ICAT, índice de catolicidad. Si ustedes están interesados en saber qué tan católicos son, bueno, ya se ha hecho este índice por el doctor Serrano, y que es un gran aporte y que nos permite justamente darnos cuenta de que los católicos, al menos, no son los comprometidos y los alejados, porque los alejados no existen. Existimos nosotros, los que estamos aquí y que no estamos perdidos,
sino que nos sentimos muy ligados. Bien, pues muchas gracias por su atención. Gracias por su reflexión, maestro Alejandro. Muy interesante este último punto, porque precisamente entrecruzando esos datos de las encuestas, ¿no? Puede ser que las razones para que la institución considere mal católico a alguien sean las razones por las que una persona se considera buen católico a sí misma. Y entonces estamos frente a este punto nodal de la religiosidad popular como un verdadero problema intercultural, ¿no? Un problema de sustentación cultural de acuerdo al lugar en el que se vive y de los principios simbólicos por los que se rige la vida. Voy a presentar a nuestro siguiente participante, que también fue coautor de este libro y que funge como presentador ahora, el maestro Adrián Gómez Farías, quien es doctorando en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental, licenciado en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Destacan sus publicaciones Alpinismo y Mística, La fascinación del deporte, cuerpo, práctica y espectáculo, La montaña como lugar sagrado y el alpinismo, Entusiasmo dionisiaco, una puerta a la experiencia íntima trascendente, una mirada filosófica desde el deporte contemporáneo, Religiosidad popular y deporte. Fue montañista, miembro de Socorro Alpino de México de 1979 a 1980, entrenador de la Sociedad de Montañismo de la UNAM de 1990 a 1997 y participó en expediciones en Europa, Estados Unidos y Asia entre 1981 y 1994. Adelante, maestro. Gracias, doctor, qué amable. Pues qué emoción estar aquí, de veras. Es un sueño. Estar en este templo es una maravilla. Aquí afuera comentaba con maestros que el libro es una belleza. Realmente, el sentarse aquí y decirles por qué es lindo, pues es un reto, porque primero debe de parecérmelo a mí. Pero realmente es un trabajo que se hizo hace 7 años, ¿verdad? Más o menos. Lo hicimos en unas conferencias en la Universidad Lumen Gentium. Es un honor para mí. El doctor Ramiro fue mi profesor en la licenciatura, en la maestría, ¿verdad? En la maestría. Y ahora estar aquí, caray, eso sí es alpinismo de alto riesgo. Y pues sí, hace muchos años, ya no estoy en forma, por supuesto, ya estoy entrando eso es de la tercera edad y estoy entrando al 7º piso y pues, ya otras cosas suceden. Pero bueno, este libro realmente es un sueño, es un libro muy bonito. Yo me tomé la libertad de imprimirlo y estábamos platicando la posibilidad de ver qué portada más chula, ¿verdad? Rosita, muy bonito, y el contenido está padrísimo. Yo les recomendaría que le echen un ojito, no les va a costar nada más lo bajan de allá a la entrada o de aquí, y se van a dar cuenta que en su primera parte los doctores escriben un sustento científico, ¿verdad? Para darle validez, para darle solidez a la argumentación teórica, para decir que en el medio urbano, en este medio tan desacralizado, en donde nadie cree en nada, en donde diario oímos cosas muy feas, parece ser que ahí algo está escondido, algo. Me voy a salir del lenguaje clásico, hay misterio. Si creen o no en Dios, eso no es para mí, ni para una persona que practica el deporte, es tan fundamental. Hay cierta indiferencia, pues, a lo que antes era súper importante. Y esta indiferencia, ¿verdad?, ha sido recogida en los usos y las costumbres de las zonas indígenas, de los medios proletarios
al margen de las grandes ciudades, pero también entre los pirurris, ¿verdad? También entre la gente que aparentemente anda en las plazas, también se da ese sentimiento de misterio. Hasta ahí ahorita. El libro, después de esta argumentación teórica que hacen los doctores, profesores, pasa a elementos prácticos. Cuando el doctor me invitó a hablar sobre montañismo, sobre deporte, estudié hace muchos años, en la Escuela Nacional de Educación Física, di 6 años clases como maestro de primaria en educación física, ¿verdad? Y después, participé en Juegos Panamericanos en natación, cuando fueron aquí en México en 76, y me dio por el deporte, me gustó, mis padres me educaron mucho para eso, y entré al montañismo, gracias a los scouts. Estuve en el Socorro Alpino, etcétera, etcétera. Y era bien padre, porque pues, yo llegué a ser entrenador de montañismo, ¿verdad? Mi amiga Norma y yo tomamos juntos el curso básico hace 40 y tantos años. Y pues uno está joven, ¿verdad? Está uno ponchado, las chicas, en fin, se sabe, ¿me entienden, verdad? Pero llega el momento en que el estar haciendo ese deporte peligroso confronta con cosas muy, muy fuertes. Sí, podemos hablar que te confronta contigo mismo, te confronta, sí, ese lenguaje lo hemos oído muchas veces, pero vívelo. Ustedes lo han vivido también, en lo urbano. Simplemente entrar a este espacio y que se abra este edificio, esa columna que está en el centro, la representación, te voy a pegar con el la representación, es que me emociono, la representación del lago de Tenochtitlan ahí al centro genera una emoción. Pero cuando nos detenemos en pensar, en sentir esa emoción, no estoy hablando de razonamiento, estoy hablando de sentir. Igual, la gente en la calle siente cosas que son del misterio. En una sociedad secular significa que hay una cierta indiferencia a lo sagrado, siempre hay algo escondido. Los dioses griegos dan como paradigmas muy interesantes para poder pensar lo que hoy somos. Hay un dios que seguramente ustedes oyeron nombrar hace poquito, con esta representación de las Olimpiadas, de que fue una onda de majadería, de poner ahí a la última cena, y que estaba representado el dios Dionisios y un cuate gordo, en fin, no me voy a meter en esa polémica, pero yo oí que ahí estaba representando al dios Dionisios. Si ustedes se meten a ver quién era Dionisios primero era un niño en momentos, luego en momentos era un tipo muy apuesto, en momentos era barbón, pero Dionisios está muy lejos de las representaciones romanas a las que estamos acostumbrados. Dionisio se le conoce como Baco, el dios borracho, el gordo ese. Y Dionisio también es un borracho. Luego por ahí Nietzsche, que dijo Dios ha muerto, también hizo por mi trabajo El nacimiento de la tragedia, que habla de Dionisios, y que Dionisio, en fin, ese dios ha estado tan manoseado. Yo puse a investigarlo cuando en una expedición de escalada en roca hace muchos años, todos mis compañeros de la UNAM estaban hablando de las enseñanzas de Don Juan, de lo que importante que era escalar bien y con cuidado para no matarnos. ¿Lo recordarás, no? ¿Por qué unos muchachos se meten a escalar roca o paredes de hielo si no es para matarse? Pues eso es un absurdo. ¿Por qué una persona se echa un maratón, un gordito, y que en algunas esquinas le están dando sus cervezas para que se anime, ¿verdad? Pero lleva su camiseta de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas manifestaciones de ese misterio que no comprende la gente
que no comprendemos nosotros mismos, sino porque hay algo escondido, algo raro. Ese Dios Dionisios, esa parte salvaje, esa parte espiritual que no comprendemos, está ahí, está guardada. Y en un pliegue, en un salto, en un sas, en un insight, le llama Lonergan, en un chispazo, digámoslo así, sentimos algo. Miren, la piel se me pone chinita. Como para mí estar aquí sentado ahorita y tratar de transmitirles esta emoción, sí, tengo alguna cosa escrita, pero me gusta más hablar de acá. Y sí he estudiado, pues, pero de nada sirve el estudio si no está sostenido en una experiencia. Y esa experiencia de misterio, la sigo dejando ahí, ¿verdad? Es la que siente el mar de corredores, ¿verdad? Donde se van purificando con la gente, con la comunitas, en ese afán de correr los 42 kilómetros, 200 y tantos metros, donde al kilómetro 30 llegan al bloque, se les acabó toda la glucosa, toda la energía ya no existe en su cuerpo y siguen corriendo, ¿verdad? Porque ahora en las Olimpiadas, esta coreana, sabemos todos del señor que se metía en la bolsa, tiraba y se hizo famoso, pero una coreana, igual también con pistola, siempre con la mano en la bolsa, tenía un muñequito, siempre el muñequito ahí. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué de repente jugadores tan excelsos como Pelé, ¿verdad? Tienen un hijo que se les droga y muere en manos de la policía, o Maradona que acaba en manos del vicio y se tuerce? No estoy hablando que el deporte, ¿verdad?, te dé la iluminación, no, pues si todos hagamos deporte y vamos a ver a Dios. No. En el deporte, ¿verdad?, hay mucha posibilidad, mucho índice de esta herramienta que nos mencionaba el profesor, estadística. Las probabilidades aumentan cuando se conoce el cuerpo, cuando se trabaja el cuerpo, cuando se está en la naturaleza, de sentir ese misterio. Y si ese misterio nos genera la suficiente curiosidad, empezamos a investigar y vamos a llegar a algún lado. Había un corredor muy famoso hace algunos años, el Halcón, no me acuerdo qué, que iba, hay un lugar muy frecuentado, el Locotal, ¿verdad?, donde van todos los corredores de alto rendimiento y hay muchísima gente corriendo, pero ahí está el aire limpio, que se convirtió a una doctrina de esas de testigos de Jehová o no sé qué cosa, y se iba a predicar cada fin de semana a ese lugar. Cada quien iba encontrando su camino. Yo le salgo a alguno de mis alumnos del montañismo, le digo, no, mira, oye, ¿por qué escalamos montañas? Pues, ¿por qué no rezas y vas a la iglesia? Me va a decir, chale. Pero si le digo a ese muchacho, abraza un árbol y ¿qué sientes? No me digas, abraza el árbol y ve qué sientes. Maravíllate frente a lo que estás viendo. Oye, es que no quiero subir, me da miedo. Pregúntale a la montaña si te da permiso. Pregúntale, y si la montaña te da permiso, puedes subir o no. Eso lo hacen también aquí en las comunidades que viven alrededor de los volcanes, ¿no, doctor? De otra manera, ellos prenden sus velas y bueno. Aquí en un medio urbano, ¿verdad?, en un medio más desacralizado, también se empiezan a dar esos pliegues, esas casualidades, esa chispa que de repente prende en alguien que no necesita practicar un deporte de alto riesgo ni límite. Puede ser una cascarita de fútbol, ¿verdad? Pero, o puede ser, no sé, ahora que estuvimos en las Olimpiadas, cuánta emoción nos provocaba ver, ¿verdad?, a esos corredores, esta niña chiquita de 1.42 que hace una gimnasia brutal, pensando que en cualquier maroma de esas que se daban, esta Biles se fuera a matar, y no, lo hacía con una seguridad. La mexicana, que en la barra, ¿verdad?, se cae, híjole, siente una angustia y se levanta con una sonrisa. Esa niña trae
está tocada por algo, por ese misterio, por esa experiencia, ¿verdad? El doctor en la presentación de la introducción dice, Adrián escribe varias cosas y al final se atreve a proponer que detrás de esta experiencia hay una experiencia mística. Pues sí, doctor, yo creo que es exactamente como describes ahí. Pero ¿cómo le hacemos en esta sociedad tan materialista? Todo es dinero, todo es robo, todo es quitar, todo es muy difícil torcerse. Eso antes se le llamaba idolatría. Es muy fácil seres magníficos como Maradona, con una habilidad tremenda, que caigan, que se tuerzan de esa verticalidad. La experiencia deportiva, la experiencia del cuerpo, la experiencia religiosa en el deporte, no importa la religión que sea, no importa las creencias, es más, no me importa ni siquiera si crees o no crees, pero todos estamos cortados de lo mismo, todos somos lo mismo, y de que hay algo ahí que vas a sentir, lo vas a sentir. Pero ahora la diferencia es que la religión antes se inculcaba, la aprendías, hoy no, hoy se adopta, hoy la buscas y la encuentras, hoy la conversión no es de que te lleguen los rayos del cielo o que se te aparezca alguien, ¿verdad? O que sientas un fenómeno extraordinario, ay, estoy meditando, no. La experiencia está en buscar, en trabajar, en entender, en convertirnos y en trabajar muy duro. No sé si ya me estoy hablando más, pero ya son mis 15 minutos. Ok, entonces, nada más para cerrar esto, los invito, de veras, aquí hay una exposición preciosa del Niño Pa. Las gentes que vienen en Xochimilco, ustedes se van a dar una vuelta por ahí donde está el Niño Pa y les ofrecen atole, les ofrecen de comer, no les cobran un quinto y ellos se sienten orgullosos de que los estén atendiendo, ¿verdad? Todo este esquema, por ejemplo, en el Cerro del Judío, donde las casas son heredadas a una comunidad, a una sociedad basada en creencias religiosas y católicas, ¿verdad? También es otra belleza. Así van a encontrar, el trabajo mío es el mazateo, como dan cuenta, pero no menos religioso, ¿verdad? Y no menos auténtico, porque encierra exactamente lo mismo, porque la posibilidad de esa experiencia del misterio está dada para cualquiera, ¿sí? Y especialmente ahora, en donde las religiones están luchando por no quedarse atrás, la religiosidad popular va hacia adelante. A ellos les importa un comino si las instituciones de las iglesias están a favor o no en contra de ellos. Ellos finalmente prenden sus velas, se visten, en sus atuendos hay religión, con sus vírgenes impresas, en los niños fresas, con sus pantalones últimos modelos que les cuestan mucho dinero, también imprimen esos significados, esas hierofanías, ese tiempo sagrado, ese tiempo muy particular, ¿verdad? En el que cada clase social, a mí me encanta el ejemplo del maratón. En el maratón hay las niñas pirruris con las uñas pintadas, preciosas, bonitas, ¿verdad? Y están el ñerín, el que no, el que vamos banda, vamos a correr, hay de todo. Créanme que en un maratón ahí se mezcla, hay una democracia, hay muchos actos de purificación. He oído hablar a compañeros, a compañeras, en donde en esa experiencia de una competencia tienen verdaderas epifanías, religión, uy, qué feo, no quiero ir más. No, tienen unas experiencias bien padres, bien bonitas, que a lo mejor les cambia la vida para bien. Créanme que yo no creo que haya deportistas malos. Si no cuidan lo que van ganando en su experiencia urbana o en el campo de deporte, la pueden perder. No es una gracia que se dé y ahí se quedó. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Y hay que protegerlo y hay que cuidar el cuerpo, en fin, son muchas cosas.
Me encantaría, es un tema que me apasiona. Espero haberles transmitido mi emoción, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, veo por acá a Hilda, Miriam también, que están con nosotros, que son coautores también, ¿no?, del libro. Y pues tenemos un momento para que si hay un comentario o alguna pregunta de parte de ustedes, pues tenemos unos minutitos para poderlo hacer. Entonces, si hubiera alguna pregunta de parte del público, adelante. ¿Cuál sería el mayor? Hola, ¿qué tal? Gracias por presentar sus visiones. Me gustaría saber cuál es el mayor reto que ven ustedes hoy en día en la pastoral urbana o en estas experiencias de espiritualidad en la urbe. Bueno, el mayor reto ¿para quién? ¿Para quien lo estudia o para quien lo vive? Son cosas diferentes, ¿no? Pienso que para quien la estudia, las distinciones de las que hemos mencionado, que ha mencionado aquí el doctor Adrián, son muy importantes porque se habla de espiritualidad que no necesariamente va ligada a la religión. Y de religión que luego no necesariamente tiene espiritualidad, porque simplemente son ritos automáticos, ¿no? Entonces, eso es un gran reto. De hecho, ya hablar de quién es un buen creyente es un súper reto, porque usualmente no, se habla de lo que se ve, finalmente la ciencia es así, y no necesariamente lo que se siente. Y luego la otra parte de quien la profeta, que es mucha emoción, mucho sentimiento, no que esté desligada de la razón, no que esté desligada de la razón, pero lleva una manera de pensar diferente, y que yo lo decía, lo mencionábamos ya, y lo hemos mencionado muchas veces, no necesariamente va de la mano con la autoridad religiosa, no importa la religión. Si yo hice referencia al catolicismo, es porque de eso hemos hablado mucho en el libro, pero nos faltaría, por cierto, hacer otro libro de otras religiones que también pasan por lo mismo. No importa la religión, tiene su vertiente que se va alejando, diríamos, de la ortodoxia, pero que no termina de romper, pero son caminos diferentes. Entonces son como dos niveles de esta pregunta, que es lo más problemático, que es el reto más grande. Pues es eso, por un lado la configuración científica para poder ingresar a su estudio, y por la otra la manera en que ese sentimiento se vuelve hacia afuera como relaciones y que pueden entrar en conflicto con otras instituciones, no solamente con la autoridad eclesiástica. Yo lo mencionaba ya en el texto. Recuerdo que algún grupo de comunidades eclesiales de base en Iztapalapa, junto con todos los demás vecinos, que no necesariamente eran cristianos católicos, tenían ya muchos días sin agua. Se reunieron y entonces cerraron el eje 6, que es el que llega a la central de abastos, un sábado por la mañana. Pero quien sabe de la Ciudad de México, si se cierra esa, tiene problemas por allá, Zaragoza tiene problemas el eje 6, y sí es un tremendo lío. Yo estaba allí viendo, y entonces eso se cerró a las 6 de la mañana. No pudieron moverlos, porque todas las calles estaban cerradas, piedras, en fin. Tuvo que llegar los granaderos a desalojar para abrir. Desde luego hubo piedras, hubo golpes, hubo sangre, heridos, todo lo que quieran imaginarse. Pero allí en medio estaban las comunidades cristianas de base, no representando directamente a la Iglesia Católica, pero sí convencidos de que eso era injusto y que Dios de alguna manera no iba a permitir eso, y menos, como bien lo mencionaban, ante ciertas corrupciones y demás,
que los dejaran sin agua tantos días. Justo ahí está el reto, cómo la religiosidad popular, esta espiritualidad propia del ser humano, permite nuevas relaciones y que puede, repito, entrar en conflicto con los vecinos, con los familiares, con las instituciones, pero que a final de cuentas se va abriendo camino porque le dota de sentido a las personas, más allá de lo que diga cualquier institución. Bien, por allí. Bueno, pero además lo que dice aquí el doctor es súper importante. Cómo la espiritualidad se torna religiosidad popular en el deporte, en el arte, en la literatura, quienes van a museos, o sea, está allí esa búsqueda de trascendencia, pero que no necesariamente tiene las características de la religión que se diga profesar o no profesar. Pues sí, yo creo que en esta situación contemporánea que estamos viviendo de mucha amistad y necesidad de integración de las distintas voces, genera un gran problema en el ámbito religioso. Si en los años 60, ¿no? 70, el problema era un ateísmo por falta de creencia, creo que estamos viviendo una nueva época de un ateísmo más sutil o de una nueva forma de un neoateísmo que no se da por falta de creencia, sino por exceso de la misma. Se cree al mismo tiempo y en igualdad de circunstancias en todo, para no correr el riesgo de dejar nada afuera, porque es una época amigable con la diversidad, con lo plural, no se tiene miedo de erradicar algo, y entonces esta situación genera una disolución interna en cuanto a que se cree todo, no se cree nada, a la mera hora no se queda ningún nacimiento. Ese es una, ¿no? Y la otra que me parece muy importante también es que el florecimiento de las expresiones de religiosidad popular tienden siempre a reinterpretar todo en orden al milagro. Y el milagro tiene que ver, el milagro en la acepción popular es resolución de los problemas aquí y ahora. Y la realidad humana es que somos degenerativos, el declive, la enfermedad, la muerte es parte de nuestra naturaleza y de nuestra realidad, y si eso se evade, algún momento tendrá que llegar que se deberá confrontar la desilusión, y pues eso es un problema grave, ahí está latente y no se ha considerado. Pero me parece que por ahí irían los principales retos. Sí, a ver. Van a dar el micrófono. Gracias. A mí me cayó la pedrada porque yo vivo por allá por donde dijo esa historia y tengo dos preguntas básicas. La primera, pues, ¿qué es la UIC? Ya vi que es donde podemos revisar el libro. Y la otra es referente a cuando estuvo hablando con Alejandro del culto guadalupano. ¿Qué podemos encontrar de ese culto guadalupano en el libro de religiosidad popular urbana? Por decirlo así, yo me acuerdo del ejemplo de Teresa de Mier, un sacerdote que en su tiempo de ser sacerdote, él llegó a hacer un comentario en contra del culto guadalupano. Después tuvo que abandonar el país y al parecer después regresó, no sé cómo regresó, pero ya no lo lincharon. Muchas gracias. Bueno, la UIC es la Universidad Intercontinental. El Observatorio de la Religiosidad Popular está anidado en la UIC, institucionalmente está albergado por la UIC, y en el observatorio pues se reúne a investigadores y a colegas de distintas disciplinas e instituciones que participan en derredor del tema de religiosidad popular. Bueno, hasta ahí y le paso. Bueno, es que hacen preguntas muy difíciles.
Un primer reto al hacer el libro era qué temas pueden entrar. Luego, quiénes pueden escribir